Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. De sumo gozo poder dirigirme a ustedes una vez más para que continuemos nuestros estudios en estos días esporádicos debido a la disponibilidad de mi tiempo. Y le doy gracias a Dios por podernos conectar una vez más. Yo soy el pastor Juan Córdoba y yo sirvo a la iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por más de 3 décadas. He sido cristiano desde la edad de 16. Una larga trayectoria sirviendo, amando al Señor. Y para mí es de mucho gozo. La pasión de mi vida, Dios y su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra dice la Biblia que no pasará. Les invito a todos, querida familia, que tengamos una palabra de oración. Presentando, dedicando como una ofrenda este tiempo al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por este día tan hermoso que nos ha dado, Señor, de vida aquí en la ciudad de Nueva York y en cualquier otra parte del mundo donde se encuentra tu amada eclesía, tu amado pueblo. Te pido bendición para cada uno de ellos y te suplico que me dé la palabra precisa, que no desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que yo pueda exponerla fielmente. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Bien, querida familia, pues nos encontramos estudiando estos cursos de capacitación ministerial. Y hemos dado, creo que son como 15 cursos, y tenemos ya, creo que tenemos 2 años en esta gran expedición espiritual. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo y comenzamos, aunque no es en el orden cronológico, sino en el orden bíblico. Primero la carta a los Romanos, ahora estamos en 1 Corintios capítulo 12. Un tema que es de gran importancia para cada creyente, no solamente cuando se habla de, como ven ahí, los dones espirituales. Esta será la primera parte. Estamos hablando de lo primero que tenemos que definir, es la palabra don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, es una dádiva. La manera que me gusta leer la Biblia y luego pensar de qué manera yo podía definir esa palabra que leo, de qué manera yo puedo expresar o escribir, de manera que te voy a dar la definición según lo que yo entiendo de un don espiritual. ¿Listos? Un don espiritual es la habilidad sobrenatural que Dios le otorga a cada uno de sus hijos. Es la habilidad espiritual que Dios le otorga a cada uno de sus hijos. Y con esto le doy bienvenida a la hermana Ana. Querido hermano, un abrazo. Te hemos extrañado a ti y a tu familia. Invita a tu familia para el próximo domingo. He estado predicando sobre el creyente y el sufrimiento, una palabra muy importante. Bien, la habilidad sobrenatural que Dios le otorga a un creyente por medio de su Santo Espíritu. Si es un don, no lo merecemos. El hecho de que alguien nos otorga una dádiva dice mucho del dador, no de aquel que lo recibe. ¿Qué dice? En el caso de que Dios nos otorga dones a cada creyente, lo hemos de ver, a cada creyente tiene un don espiritual o carismas, así que se llaman carismas neumáticos del Espíritu, proceden del Espíritu de Dios. Esos dones en el Antiguo Testamento se manifestaban esporádicamente en los reyes, sacerdotes y profetas. Reyes, sacerdotes y profetas, ellos se les daba dones espirituales para ejecutar la obra de Dios en la Biblia. Así ha dicho Jehová. Sansón, los filisteos sobre ti.
y le venía la fuerza sobrenatural. Y con la quijada de un asno a 1000 hombres mató Sansón. No era que Sansón levantaba pesa, o quizás Sansón no tenía mucha musculatura. Era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Venía sobre ellos y hablaban, profetizaban, sanaban, predicaban por medio de la habilidad que el Espíritu Santo les otorgaba. De manera que diga, familia, que los dones espirituales, déjame hacer una nota aquí, antes de continuar. En el cristianismo hay 2 campamentos. El primer campamento dice que los dones del Espíritu Santo están en vigencia. Que los dones del Espíritu Santo están en vigencia. Que el hecho de que no estamos en los tiempos apostólicos, sino posterior por 2000 años, que esos dones son otorgados a la iglesia hasta que Cristo venga. El otro lado del pasillo o el otro lado del campamento dice no necesitamos milagros, no necesitamos sanidad, los dones han cesado. Entonces, para mí personalmente, eso es una contradicción. En ningún lugar dice que los dones van a cesar. Oh, sí, conozco el pasaje que dice que cuando venga lo perfecto, pero lo perfecto o el perfecto no ha llegado. De manera que yo estoy en el lado primero de que los dones espirituales no han cesado. Otra contradicción de los que niegan los dones espirituales es que, por una parte, esos creyentes que hablan mucho de la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Esos creyentes que siempre dicen que Dios es omnipotente, todopoderoso. Esos creyentes que dicen que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces están negando lo que están diciendo. ¿Cómo yo voy a decir que Dios es todopoderoso? ¿Cómo voy a decir que Dios hace lo que Él quiere? Y luego, con la misma, voy a decir, no me hable de las cosas espirituales. Yo he escuchado predicar a grandes predicadores. Por ejemplo, el querido pastor y escritor amado John MacArthur, que yo he leído como 25 de sus libros y me he beneficiado de lo que él escribió y lo he visto personalmente predicando. Él niega que los dones espirituales son para hoy. Eso no quita que sea un siervo de Dios, pero eso sí quita que, según mi óptica, su teología está deficiente al negar los dones del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Biblia a mano, con qué escribir. Abre ahora conmigo la Biblia. Y querido hermano, cuando vaya al culto, llévate la Biblia, no andes con un celular para que una llamada te interrumpa tu diálogo con Dios. Ya la iglesia está habituada a esto. Poco a poco los pastores están dejando la Biblia. Están cogiendo tablet y todo eso. Yo lo hago para enseñar. Por ejemplo, usé mi tablet para poder poner esa. Pero para predicar, yo abro la Biblia. Abriendo la Biblia. Abre su Biblia. Vamos a ser sabios. No queremos que nada absolutamente nos pueda interrumpir en lo que estamos haciendo. Aquí en 1 Corintios, capítulo 12, para que usted se ubique en el trasfondo histórico y por qué el apóstol Pablo trata este tema, yo le aconsejo que usted vea los otros videos que hemos grabado del capítulo 1 al 11. Y en la introducción, en la primera clase que tuvimos juntos, decíamos nosotros que la iglesia de Corinto, establecida por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, llegó a Corinto, hubo conversiones, hubo grandes manifestaciones del poder del Señor y una iglesia local se estableció en Corinto. Después de la partida, Pablo continúa su viaje
Y dice la Escritura en el primer capítulo, capítulo 1, que una familia, dice los de Cloé, dice que le informaron al apóstol Pablo, las cosas no están marchando bien. No están marchando bien. Hay divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Abuso en la Santa Cena, yo expliqué todo eso. Un caso de inmoralidad sexual que aún no se había visto entre los paganos. Es decir, el hijo vivía con su madrastra. Es decir, el padre tenía otra mujer, quien era su madrastra, y él vivía con su madrastra. Algo increíble. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo pone los puntos sobre las íes y algo irónico que la gente piensa, escuche bien, querido hermano, no piense usted, tenga sabiduría y discernimiento, no piense que porque usted va a una iglesia y que usted vea milagros, se levantó un paralítico, hubo mucha gente hablando en lenguas, hubo personas que, mucho ruido, que necesariamente esa sea una iglesia espiritual. No se deje engañar. Le voy a explicar por qué. Primeramente, número uno, cuando hablamos de los dones espirituales o los carismas, donde el Señor derrama su espíritu, según Joel capítulo 2, y el cumplimiento de ello, que fue el día de Pentecostés, cuando estaban esos 120 hombres y mujeres unánimes orando, y el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Dios, descendió como viento recio que soplaba, entró en la casa donde ellos estaban reunidos, y se les fue repartido lenguas de fuego, dones, la habilidad de hablar las maravillas de Dios. Ahí se ve la manifestación del don de lenguas, aquí en capítulo 2. Eso ya había sido profetizado, porque en lengua de tartamudos habla en el Antiguo Testamento de que ese derramamiento del Espíritu Santo había de acontecer. Ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Habían muchos hombres, los apóstoles, ahí estaba María, la madre de Jesús, ahí estaban muchos hombres, mujeres, seguramente jóvenes. No sabemos si habían niños, dice que estaban suplicando y el Espíritu Santo descendió. Ahora, ¿qué se ve ahí? Número uno, que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo, lo que recibieron el Espíritu Santo, la mayoría de ellos eran judíos. Mas, sin embargo, estoy seguro que ahí había griegos, había otra persona, otra cultura, y el Señor derramó su Santo Espíritu sobre toda carne. Lo primero que tenemos que entonces traer a colación es que los dones, plural, dones del Espíritu Santo, no son la recompensa porque usted sea espiritual. Ese hermano tiene que ser espiritual. Ese hermano tiene que ser espiritual porque mira, ese hermano profetiza, ese hermano habla en lenguas, ese hermano predica. Ese hermano tiene una unción, ese hermano tiene... No. La manifestación de los dones del Espíritu Santo no es el resultado de santidad espiritual. ¿Y cómo sabemos eso? Sencillamente, Pablo dice que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. ¿Ustedes recuerdan? Ustedes son carnales y proceden como hombres natural, como inconversos. ¿Cuál es la evidencia de que no eres resultado de santidad o espiritualidad? Que siendo carnales, el Espíritu Santo, 9 dones del Espíritu Santo,
se manifestaban sobre la vida de los creyentes. Si por la gracia de Dios este estudio rústico, sin mucha tecnología, sin mucha música de trasfondo, yo te explico esto. Si eres un creyente, desde el momento que el Señor te salva, el Señor te da algún don del Espíritu Santo. Uno o más. ¿Para qué son dados los dones del Espíritu Santo? Para que Dios sea glorificado por medio de tu vida. No sea un creyente calienta banca como el 90% de los creyentes que yo he conocido en las décadas que tengo pastoreando. Sé que esto es así. No porque lo compré en un libro, porque algo me lo dijo. He interactuado, lo he visto en dos iglesias que he pastoreado durante mi tiempo. Entonces, tú tienes, querido hermano, un don espiritual, una habilidad sobrenatural que Dios te ha dado a ti o más. Un don o más. ¿Para qué son esos dones? No es para tu beneficio personal, como quería Simón el Mago, que quería lucrarse con los dones espirituales. ¿Ustedes recuerdan? Cuando estudiamos el libro de los Hechos estaremos entrando en eso. Es para que Dios sea honrado, glorificado, exaltado. Todo lo que hace una iglesia, todo, teodeo, todo lo que hace un creyente, sea de palabra, un acto, tiene que hacerse para la gloria de Dios. Los dones no son el resultado de la santidad. Okay. Yo quiero reiterar, la iglesia de Corinto tenía fama de ser una iglesia carnal. ¿Dónde usted ve eso? 1 Corintios 1:7. Y ellos fueron bendecidos por esos dones espirituales. El segundo aspecto, hablando de que no son recompensa, los dones espirituales, el don que tú tienes, querido hermano, querida hermana, han sido dispensados soberanamente como Dios quiere. Eso se encuentra en 1 Corintios, en primera de Corintios 12:11. Es decir, que es Dios quien toma la iniciativa, quien determina qué don usted va a recibir. Es decir, el Señor está viendo su congregación, está mirando el presente de la iglesia y el futuro, y el Señor, al conocer todas las cosas, el Señor le da habilidad a ese hermano, no solamente a los pastores y diáconos, para que pueda funcionar, glorificar a Dios e edificar la iglesia. Todo es para edificar. ¿De qué manera? Los dones edifican la iglesia. El don pastoral edifica la iglesia. El don maestro edifica la iglesia. Los dones de servicio edifican la iglesia. Los dones de Romanos 12, del 4 al 8, que habla de misericordia, el que preside, etcétera. Hay 7 dones que no se mencionan mucho para que edifique la iglesia. Es decir, que una iglesia debe funcionar para no tener el pastor orquesta. ¿Han oído el pastor orquesta? El pastor que tiene que hacerlo todo. Tiene que hacer tocar todos los instrumentos, porque la iglesia, muchos hermanos simplemente vienen al culto a recibir un mensaje y a dar una ofrenda. Si es que la dan, porque algunos ni eso creen, no creen en dar diezmo, ofrenda. Usted sabe cómo está la situación en la iglesia hoy. Entonces, no queremos pastor orquesta. No queremos un pastor que pastor tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que orar por los enfermos, tiene que visitar, está evangelizando, tiene una familia, tiene hijos, trabaja secularmente muchos de ellos. Entonces usted piensa que ese hombre usted cree que lo va a tener por muchos años. No,
Quiero reiterar, cada cristiano tiene dones. Efesios 4:7 dice, llevando cautiva la cautividad, Dios dones a los hombres. Y el mismo Dios a unos, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. El don de la mano, yo lo llamo la mano del Señor. Usted me entiende, la mano, es la mano de Dios, porque esos dones primeramente le pertenecen a Jesucristo. Yo quiero que usted entienda esto, por favor. Cristo es el pastor con P mayúscula, el evangelista con E minúscula, el apóstol con P mayúscula, el maestro con M mayúscula, el evangelista y el profeta. Entonces él, que es la cabeza, les reparte a los hombres esos dones para que juntamente con los otros dones del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios 12 y aparece en Romanos 12, toda la iglesia sea edificada. Es decir, es Cristo, porque a él le pertenecen todos los dones, ¿verdad? Cristo fluyendo, trabajando, obrando por ese medio. Cada creyente tiene dones espirituales, pero difieren. Aunque yo me gusta evangelizar, aunque predico mensajes evangelísticos en la calle o en el templo, yo no digo yo tengo el don de evangelista. Hay hombres a quienes Dios le da ese don, pero esos no son pastores, esos son evangelistas. Ahora, un pastor puede tener pasión, debe tener pasión evangelística, pero uno que fue llamado como evangelista, por ejemplo, Felipe el evangelista, el único que es llamado por nombre en la Biblia, el único, Felipe el evangelista, yo diría que era más dinámico, más apasionado, lo vemos cuando le predicó al etíope, que digamos el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese fervor, esa habilidad de comunicar el evangelio a los inconversos. Pero en un sentido, todo creyente debe tener una pasión evangelística para predicar a los perdidos, todos. No solamente el pastor o un evangelista, todos. Pero no todos los creyentes son evangelistas. Todo pastor debe ser maestro. Todo pastor tiene que ser maestro porque va a enseñar a la iglesia continuamente, pero no todo maestro es pastor. Espero que usted me siga. Entonces, cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de esa habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a la iglesia, a los creyentes. La facultad de Cristo en medio de su pueblo, las facultades, sus dones, sus habilidades, dispensados, derramados sobre ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Su pastor tiene dones. Los diáconos tienen dones, pero también los que no son diáconos, los que no son pastores, tienen dones espirituales. Y el Señor, le vamos a dar cuenta en realidad. ¿Qué hiciste? No vamos a ser como aquel que le entregaron 5 talentos y lo multiplicó, 3 talentos y multiplicó 2, y el que tenía uno solo creía que era muy poco y no hizo nada. No seamos así. Le vamos a dar cuenta. Entonces, estos dones difieren en clase, propósito y resultado y medida. Usted está tomando nota. Esto que estoy diciendo, difieren en clase, la clase de don que usted tiene. Es decir, algunos tienen dones de servicio. Esa iglesia, toda iglesia bendecida. Hermanos que están sirviendo, no hay que estar diciendo, no hay que estar exhortando, lo de ellos es servir. No hay que decirle que recoge un pedazo de papel que se quedó en una de las bancas donde ese hermano lo recoge. No hay que estarle recordando. No, es el servir. Siempre están dispuestos a servir.
Entonces, el propósito de cada don es diferente. El propósito de cada don es diferente. Una cosa es dones de servicio, otra clase es don de maestro. Entonces los resultados son diferentes. Si una persona tiene el don de servicio y levanta la mano, quienes quieren venir un día a la semana para limpiar completo el templo o el lugar donde se congrega. Recuerda que el templo no es la iglesia somos nosotros. O la casa, venir y limpiar la casa. Después que se reúnen, digamos, en una casa, como yo por 2 años, así nos reunimos nosotros, en una casa, en una humilde sala. Así se comenzó a más de 30 años. Entonces, cuando se terminaba, algunos hermanos querían salir y el platito de comida, un momento. Necesitamos que, ¿cuántos hermanos están dispuestos cuando digamos el amén? Entonces vamos a comer, disfrutar y vamos a dejar el plato. Entonces eso yo lo corrijo constantemente. Cada vez que hay una fiesta, yo lo digo del púlpito. Le digo como San Blas. Si hay que hacer San Blas, ya comiste y ya te vas. Así le digo. Los hermanos ya entienden, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que los pastores den el ejemplo. El pastor de ahora se sienta a hablar y el pastor da el ejemplo. El pastor coge un pedazo de papel, el pastor coge una silla y la mueve. Tenemos que vivir el evangelio, dar ejemplo. Ahora, continuamos. Esta es la introducción. Estamos introduciendo este tema y vamos a cubrirlo por dos o tres secciones. Ok, entonces decíamos que cada don es para el beneficio de todos. Mi mano derecha es básicamente, es anatómicamente idéntica a mi mano izquierda. Como yo soy derecho, esta mano derecha me limpia la cara, ¿verdad? Pero si uso las dos manos, me lavo más rápido. Mis manos fueron puestas en mi cuerpo para el beneficio de todo el cuerpo. Con mis manos yo puedo limpiarme, asearme todo el cuerpo. Mis ojos, que están defectuosos, ¿verdad? Son dados para el beneficio de todo el cuerpo. Entonces los dones espirituales son esa habilidad sobrenatural que Dios nos da. No todo el cuerpo es ojo, eso lo hemos de ver. No todo el cuerpo es boca. No todo el cuerpo es oído. Entonces, cada uno, como un ejército imponente, donde tiene la habilidad, la destreza, la capacidad. Y dicho sea de paso, debemos nosotros ser más eficiente en lo que usted hace. Por ejemplo, un pianista, ¿usted cree que el pianista, si tiene una presentación en un concierto, él va a estar practicando 1 hora antes de ir al concierto? Aunque él conoce de memoria las notas musicales, eso es practica y practica y practica y practica y practica. Y eso sale natural. Es como si las notas estuviesen plasmadas en sus dedos. Usted lo ve con la habilidad que mueve y uno se queda maravillado cómo él puede leer y pasa la página y lee y continúa. Práctica, práctica, práctica. Yo comencé a predicar y a enseñar muy joven. El Señor me sacó de 16, me llamó al ministerio ahí. Y ya al año, pues, yo observaba a mi pastor y lo aconsejaban, me ayudaban, me daban libros. Me dijeron que comprara diccionarios bíblicos, que estudiase. Y hasta el día de hoy, eso es lo que yo hago. Pero yo no lo doy por un hecho. El hecho de que yo sé que puedo predicar la palabra y enseñar la palabra
no significa que yo voy a ser negligente y yo no voy a estudiar. Yo tengo que estudiar, yo tengo que orar, yo tengo que buscar al Señor y presentarme delante de Él para que Él en su misericordia use este vaso de barro, este siervo inútil, y le dé la habilidad de poder hablar. Dios te bendiga, hermana Ramos, y a todos. Entonces, los dones espirituales, el que tú tienes, tú, estoy hablando contigo, amada, Dios te lo dio para beneficio de los demás. Déjame preguntarte, ¿estás usando tu don espiritual para gloria de Dios y beneficio de todo? ¿Está usando? Pero pastor, yo no sé cuál es mi don espiritual. Buena pregunta. Si me hace esa pregunta, usted ha observado que en las cosas naturales de la vida, todos nosotros tenemos habilidades naturales, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que son muy diestras con la mano, ¿verdad? Tejiendo. Les gusta tejer. Algunos hombres son buenos carpinteros, plomeros, arreglan el carro. Yo no tengo esas habilidades. Yo tengo que pagar para que lo hagan. Otros somos dotados con dotes intelectuales, somos analíticos. Podemos leer y retener mucho. Podemos mejorar nuestro léxico estudiando. Entonces, en los dones espirituales, usted comienza, según usted, una necesidad en la iglesia que usted se congrega, amada mía, hermano mío. Y el pastor dice, por ejemplo, eso lo hice yo una vez en la iglesia, cuando era superintendente de la escuela dominical. El pastor me decía a mí que cuando los hermanos están de vacaciones hay una escasez de maestros. ¿Qué podemos hacer? Y yo le dije, perdón, le dije a mi amado pastor por 15 años que con la autoridad de él, su permiso, yo iba a hacer un llamado el domingo. Hice un llamado y aquellos hermanos, y llegaron algunos hermanos, se capacitaron y ellos comenzaron. Y yo estaba observando, y mi pastor también, y lo íbamos corrigiendo. Al principio nerviosos, pero luego poco a poco. Luego la próxima vez no te extiendas mucho, la próxima vez extiéndete un poco. La próxima vez cuando digas algo, abre la Biblia y comparte. Todos estamos aprendiendo, querido hermano. Todo. Aquí el único sabio es Dios. El único perfecto es Dios. Nosotros somos colaboradores de Él. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la viña. Todo tiene que ser para que Él sea glorificado, honrado. Ahora, no podemos tener una actitud de saberlo todo, no. Corríjame, enséñeme. Hay de un pastor que nunca cree que él está equivocado. Yo conocí unos cuantos. Ellos creen que son como, entre comillas, el Papa de Roma, que se cree que es divino, ¿verdad? No. Somos colaboradores. Necesitamos, no que lo he logrado todo, dice Pablo, ¿recuerdan? Sino que prosigo al blanco de la soberana vocación. Entonces, voy a leer 1 Corintios para ir ya a la recta final de esta introducción sobre los dones espirituales. El apóstol Pablo, Biblia a mano, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Usted ve, el Señor no quiere que se ignore esto de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Usted sabe cuáles son los resultados de ignorar algo importante. Usted lo sabe, ¿verdad? Si, por ejemplo, su cuerpo le va a dictar a usted señales de deterioro de algo, usted va al médico para que el médico le examine, ¿verdad?
Yo estaba conduciendo y noto que me dice que el carro tiene poco aceite, el aceite de motor, que eso lubrica. Entonces, cuando dice que tiene 20%, yo debo ir a un mecánico para cambiar el aceite. Me está dando una señal. Si yo ignoro esa señal, se me puede quemar el motor y pierdo todo el automóvil. No ignoréis. No podemos ignorar los dones espirituales. No podemos ignorar. Yo trabajé por una compañía eléctrica, la única que hay aquí en la ciudad de Nueva York, por 35 años de trabajo. Y estuve aún trabajando y pastoreando. Entonces, habían cosas que yo no podía ignorar, porque la compañía es la que mantiene las luces encendidas en toda la gran ciudad de Nueva York. Habían cosas que tenían que ver con permisos, habían cosas que tenían que ver, cosas importantes, yo no podía ignorarlo. Y cuando no ignoraba algo, eso repercutía y cometía algunos errores. Y mi supervisor me dijo, mira, Juan Córdoba, en esto ¿qué pasó aquí? Porque de alguna manera yo lo ignoré y no podía ignorarlo. Ignorar los dones espirituales, cuando uno ignora algo, uno no tiene interés. Al no tener interés en ese don, tú descuidas y no usa ese don para la gloria de Dios. No lo usa. Nunca piense que es poca cosa. No piense que es poca cosa. Porque una parte muy pequeña en el barco es el timón. El timón de un barco. Y el timón del barco es el que dice hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es muy pequeño. Similar a la lengua. Eso Santiago lo compara. El ancla, nadie ve el ancla. Yo vi un ancla hace un año que fui a un museo y vi un ancla. Entré a un barco, una exhibición aquí en Manhattan. Y yo veo esa ancla tenía que tener más de 40 pies de largo. Yo no la veía, no se ve en el barco, pero ¿qué pasa? Esa ancla, si el barco se tiene que detener o cuando llega al puerto, esa ancla, que nadie la ve, sale, está en una parte del barco, pone un botón y es depositada en el mar y mantiene el barco a flote. Usted entiende, yo sé que usted entiende, ¿verdad? Entonces dice, no creo que ignorar acerca de los dones espirituales. Dice Pablo, hay algo que ustedes saben, sabéis que cuando eran gentiles se extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Ahora no dice cuando erais gentiles. Yo quiero que usted entienda esto. Pablo dice cuando eras gentiles. ¿Qué enseña eso? Que al ser creyente ni somos judíos ni somos gentiles, somos uno en Cristo. Yo he escuchado muchos maestros, nosotros los gentiles, no, tú no eres gentil, si tú eres creyente. Aquí dice, ya no eres gentil. ¿Por qué continúa llamándote gentil cuando la Biblia no te llama gentil? Ya no es judío, ya no es. Desde el momento que eres creyente, tu identidad, tu credencial es Cristo. Si algo está en Cristo, Dios te da la identidad de ser creyente. Dice, por tanto, como ya no sois gentiles, como ya no estáis en idolatría, yo te hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito
a Jesús. Nadie que tenga un don del Espíritu Santo va a hablar cosas soaces, cosas despectivas, porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Me doy a entender? Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, curios, el Señor, sino por el Espíritu Santo. Decirle Señor significa mi dueño, mi amo, el curios. Esa palabra ahí, Señor, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego es curios, que significa como el César, el mero mero, el que manda, el que controlaba todo el imperio, era el César, el curios, el Señor. Ahora, el curios suyo y el mío, el de la iglesia, es el Señor, es la cabeza. Él es el Señor. Entonces ahí él, y ahí lo voy a dejar, versículo 4. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones. Yo creo que usted ve aquí, en este verso, la Trinidad, el Dios Trino, o un Dios que se manifiesta por medio de tres personas, el gran misterio. Hay gente que creen, hacen un diagrama y ellos creen que es muy fácil explicar la Trinidad. Hermano, por favor, que Agustín fue el primero que habló de la Trinidad, bueno, un montón de debate. Un Dios que se manifiesta por tres personas, un solo Dios que se manifiesta por tres personas. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ehad. Uno, Ehad, es la palabra hebrea, Ehad. Uno. Ahora mismo, ustedes están viendo, uno, yo soy Ehad. Uno. Pero lo que usted no está viendo es la parte que es alma, cuerpo y espíritu. Y se manifiesta por medio de mi personalidad, cómo yo hablo, cómo yo me expreso, cómo yo vivo. Pero yo una sola persona. Entonces el Espíritu Santo dice aquí que dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, en cuanto a los dones, por eso se le llaman dones espirituales, en cuanto a hay diversidad de dones, diversidad, hay muchos, diversos. Primeramente dice dones, que son muchos. Segundo dice que hay diversidad. Diversidad significa que hay diferencia. Hay que distinguirlo. Hay que poner a cada don en el orden que le corresponde. Y dice, el Espíritu es el mismo. Es decir, el que le dio dones espirituales a Pedro, a Juan, a Santiago, es el mismo Espíritu de Dios. Los dio como Él quiso. Pedro fue usado de la manera que los dones del Espíritu Santo le permitían. Pedro llegó hasta este punto. Pedro fue usado grandemente por el Señor. Pedro hizo milagros, maravillas. El primer sermón lo predicó Pedro, no Pablo. Pedro tuvo ventaja de caminar hombro con el Señor, pero Pablo escribió 14 epístolas. Pedro escribió 2. Ambos glorificaron a Dios, pero según lo que Dios le ha dado. Uno no puede lograr lo que el otro ha logrado. ¿Me doy a entender? Es según la habilidad. Y otra cosa es que el fervor suyo, ¿cómo usted se dedica al Señor? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, en lo que tiene, note esto, lo que tiene que ver con los dones es el Espíritu Santo, Dios es el Espíritu Santo. En lo que tiene que ver con los ministerios es el Señor que trata con los ministerios. Y en lo que tiene que ver con las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo es Dios. Usted ve, Dios Espíritu Santo con los dones, el Señor con los ministerios y Dios Padre con las operaciones.
Y lo vamos a dejar hasta ahí para que nos quedemos con el deseo de continuar estudiando. Amada familia, si usted tiene alguna pregunta, siéntese libre de ponerla en la página. Hermano, tengo esta pregunta. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias por esta oportunidad que me ha concedido de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que este estudio sobre la primera parte de los dones del Espíritu Santo pueda edificarnos y ayudarnos. Te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y que cada hermano que escuche pueda entender que ser salvo tiene un ministerio y que ese ministerio lo va a ejecutar por medio del don o los dones espirituales que el Señor soberanamente por su Espíritu te ha otorgado, para que el Señor reciba gloria, Él sea honrado, glorificado, y el cuerpo de Cristo edificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Un abrazo a todos. Nos vamos a reencontrar mañana, si Dios lo permite. Ustedes me disculpan que no he podido continuar como quiero. Tengo que hacer los estudios cuando así Dios me lo permita. Cuando pueda dar 2 estudios, voy a darle 2 como la semana pasada. Dios le bendiga. Le amo de todo corazón. Le pido que oren por mí, como también yo estoy orando por ustedes. Hasta muy pronto. Shalom.